Seguimos en el Patrón de la Tarde y vamos a conversar ahora con la señora Susy Pola, que es una trabajadora que procura que los derechos de la mujer se respeten a nivel del mundo, pero en especial en nuestra querida Quisqueya, la Bella. Buenas tardes, señora Pola. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Claudia Lisa, ¿cómo te va? Bien, Juan, gracias a Dios. a Juan también, un abrazo a todos. Gracias, igual. Sagrario, que te veo ahí. ¿Qué tal, Claudia Lisa? ¿Cómo estás? Muy bien, doña Susy. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, doña Susy? Bueno, vamos vamos, como decía mi suegra, vamos como Dios quiere y no como nosotros queremos. En realidad podríamos ir mejor, pero bueno, hay muchas cosas que impiden que vayamos mejor de lo que vamos. Todas las noticias que se antecedieron, que estoy escuchando el programa desde que empezó, nos dicen la falta de dignidad que tenemos las personas, lo fácil que es corromperse, en fin. Nos recuerda que estamos en un mundo donde todo eso pasa. Así que no vamos como podríamos ir mucho mejor. Claro que sí, sobre todo, doña Susy, queremos pues iniciar conversando con usted sobre los movimientos que se han estado dando en los últimos días relativo a las 3 causales. ¿Qué finalmente va a pasar con esto? Bueno, nosotras pensamos que si el Congreso fuera un Congreso donde se ejerce, donde hay un ejercicio político responsable, pues las 3 causales se pronunciarían. Nosotras queremos que se pronuncien las 3 causales, es decir, las eximentes, que no es verdad que la Constitución no lo permite. Y yo aprovecho para decirles que en mi artículo de mañana yo explico por qué no es anticonstitucional despenalizar por causales, porque en realidad la base de la Constitución es la dignidad humana, no es el artículo 37. La base de todas las constituciones es la dignidad humana. Es la que, además de ser la calidad que nos da valor como personas para comportarnos con responsabilidad, respeto, seriedad hacia nosotras mismas y nosotros mismos, además implica la necesidad de que los seres humanos seamos tratados con igualdad. Es que la dignidad humana es la que nos posibilita decidir por nosotros mismos y por nosotras mismas, elegir nuestro destino, actuar en consecuencia con nuestros deseos y ser lo mejor que podamos con lo que tengamos a nuestro alcance. Eso es la base de la Constitución. Inclusive los constitucionalistas dicen que no solo es la base, es el valor de todos los valores. Y además sabemos que la base del ordenamiento jurídico es la dignidad. Por lo tanto, hay al menos unos 6 o 7 artículos que especifican el tema de la unidad, el tema de la dignidad, y sobre todo los artículos que van desde el 5 al 78, que son los que se refieren a eso, a la dignidad humana. Así que yo espero es mucho esperar, es mucho pedir, pero esperamos que los legisladores entiendan esto, que por una vez o por primera vez no se metan las iglesias en algo que no tiene nada que ver con las creencias. Las mujeres católicas y cristianas abortan por causales, por causas, por eximentes, porque la Constitución lo dice, hay crímenes que son denominados crímenes en la ley,
pero que dejan de ser crímenes cuando en realidad son convierten en víctima a la persona que los comete. Entonces, como por ejemplo la legítima defensa. Eso es lo que es una causal, es una eximente por necesidad, y eso es lo que queremos. Lo que queremos, Gladys, las mujeres, te digo Gladys porque te acorto tu nombre. No hay problema. Seguro que te dicen mucho así, ¿verdad? Claro que sí, claro. Bueno, lo que queremos nosotras, y a Jaime, y a Juan, y a todas las que están, y todos que están ahí, quienes nos oyen, es que no nos hagan el cuento otra vez. Hace ya casi 22 años que estamos pidiendo despenalización por causales, 3 causales. Cuando hay peligro para la vida de la mujer, cuando el feto muere, el feto o el embrión muere o no va a tener vida al nacer porque le falta el cerebro, en fin, por una malformación que es incompatible con la vida, no síndrome de Down, como quieren decir. Ese feto, entonces, si se queda a los 9 meses, ese feto, ese embrión, y los médicos, los ginecólogos lo dicen, produce un peligro en la vida y la integridad de la madre. Y la tercera causal es cuando ese producto es por causa de violación o de incesto. Y entonces, bueno, esas son 3 causales razonables que actualmente la mayoría de la ciudadanía las quiere, dice que sí. Hay un 78% que dice que cuando hay peligro de la madre sí se debe de abortar, que cuando hay una malformación incompatible con la vida, un 72% también lo dice, y cuando hay violación o incesto. Quiere decir que es un tema que yo creo que desde el año 2012, desde el 2012, 2011, ha sido puesto en todos los medios, se socializó. Hoy por hoy, el tema de la despenalización del aborto por causales está socializado. No solamente porque han ocurrido hechos en República Dominicana que así lo han permitido. Ha habido trabajo con el Congreso, ha habido trabajo con ustedes, los periodistas, que han trabajado mucho en ese sentido. Y hoy por hoy no es la situación que se daba en el 2010, cuando era el Congreso y las mujeres. Había una división entre los sectores conservadores, entre ellos las iglesias y todo el poder de facto, más conservador, y las mujeres y las feministas. Ya no se da esa situación. Hoy por hoy tenemos más actores. Yo me sorprendo todos los días, absolutamente todos los días, en la prensa de opinión. Hay artículos escritos por hombres que no son ni mucho menos feministas y que están de acuerdo con que las mujeres tenemos ese derecho, ¿no?, a elegir, porque si se despenaliza por causales, no es que se va a obligar a todas las mujeres como es ahora. Ahora nuestra dignidad no existe, no se respeta, porque nos obligan a todas a morir, o a morir físicamente o a morir en nuestra integridad, en nuestra dignidad. Si se despenaliza, pues lo que va a suceder es que si una mujer, una muchachita o una joven se embaraza no sé, porque la violaron y quiere guardar el producto de ese embarazo, pues bendito sea Dios, hasta la ayudamos para que así sea. Pero que pueda elegir, si una madre, si una mujer que ya tiene otros hijos, o aunque no los tenga, su vida peligra por un embarazo y elige
arriesgar la vida, dejar a los demás hijos huérfanos o morir, pues allá ella, se la vamos a apoyar también, porque es su elección. Eso es lo que es la dignidad humana, es la capacidad de tener el derecho de tener el libre albedrío. En realidad, la dignidad humana es el primer derecho fundamental que tenemos las personas. Y en estos momentos, con la penalización total, se nos está negando a las mujeres ese derecho. Doña Susi, ¿es preferible sacar las 3 causales del código o que sea aprobado dentro del código? ¿Cómo usted lo ve? Nosotras ahora, mira, nosotras siempre quisimos que fuera sacado del código, porque eso no es un asunto de penalizar. Ese es un asunto absolutamente de salud, pero lo pedimos durante muchos años que se introduzca en la Ley General de Salud, como existió hasta el año 2000. Si 3 médicos se reunían y decidían que una mujer no podía seguir un embarazo, el curso de un embarazo, la abortaban. Eso existió hasta el año 2000, cuando cambió la Ley General de Salud. Nosotras queríamos eso, pero ahora, en esta coyuntura, ahora en la actualidad, después de conocer el transfugismo, la corrupción, las mentiras, los bajaderos que se utilizan en las cámaras legislativas, nos negamos rotundamente. De la única manera que se podría hacer es, primero, que se pase toda la despenalización por causales a la ley de salud, primero, y después entonces reformen el Código Penal y saquen del Código Penal el aborto, que no tiene que estar ahí. Pero ahora mismo no vamos, y óyeme, las mujeres estamos rotundamente negadas a que se saque ahora mismo el aborto del Código Penal, ahora que se quede con las 3 causales, 3 eximentes, igual que por necesidad, igual que la legítima defensa, tienen que darse. Como bien lo dijo el presidente Danilo Medina, el pasado presidente, en 2 ocasiones, cuando se opuso a la promulgación del Código Penal reformado, por 2 ocasiones, él lo explicó muy bien. No lo podemos reformar con la penalización total del aborto, porque es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres dominicanas. Entonces eso queremos, eso es lo que queremos. Hablando de la violencia contra la mujer en este año de cuarentena, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos? Bueno, yo le voy a decir estadísticas, pero recuérdese, Jaime, que ya yo se lo he dicho a usted, que yo no creo en las estadísticas dominicanas. No creo en las estadísticas de violencia del país, porque en el gobierno pasado, en la procuraduría pasada, si ustedes notan, esta procuraduría no ha dado absolutamente ninguna cifra aún, pero la procuraduría pasada, por ejemplo, dijo que en 2018 o 19 había bajado el feminicidio, creo que a 60. No sé de dónde lo contaron. Yo no creo en esas estadísticas, que son tomadas de homicidios de la policía y que en el caso de la Procuraduría pasada las manejaron como se les dio la gana. De tal modo que no sabemos, no está definido lo que es el feminicidio, ni para poder calcularlo, ni el homicidio contra una mujer. No hay una diferenciación, está todo mezclado. Por lo tanto, no tenemos indicadores suficientes de género en ese registro de Procuraduría como para decir que hubo tantos. Yo insisto y le doy mi dato, que es el dato de mis investigaciones
en los últimos 20 años. En la República Dominicana hay unas 200 mujeres al año que mueren por feminicidio. Esa es la cifra que yo reconozco, no reconozco otra. Las 60 que decía el procurador pasado que habían bajado tanto, y era para dos cosas: favorecer el plan que ustedes saben que él hizo en el año 2017, que era una especie de protocolo, que existía uno más amplio hecho por la magistrada Rosana Reyes en 2013, pero bueno, él hizo ese, y él insistía en que ese, realizado en 2017, ya en 2018 dio resultados, cuando sabemos que los cambios que son socioculturales toman por lo menos 2 generaciones, o generación y media, pero más de una generación. Por lo tanto, lo que hay en ese plan que tan buenamente hizo el procurador pasado, eso va a favorecer dentro de 1 o 2 generaciones en el país, pero todavía no. Precisamente el patriarcado es sumamente resistente, pero sí le voy a dar las cifras de violencia que hace el análisis realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de la Mujer para el 2018, y que muestra que el 41.8% de las mujeres indicó haber sufrido algún tipo de violencia en el tiempo que estuvo en una relación. Indicó también que más del 30% lo habían sufrido en los últimos meses. Hay una serie de datos que son de violencia, que es lo que antecede al feminicidio, que ya les dije, es una media de 200 al año, y ese es el único estudio que tenemos últimamente. Con la pandemia, ¿qué pasó, Jaime? Con la pandemia, yo creo que los primeros 4 meses, es decir, marzo, abril, mayo hasta junio, no se tomaron ningún dato. Y no se tomaron primero porque las instituciones públicas y privadas no trabajaron. Hay datos de las instituciones privadas donde las mujeres llegaron a ir durante ese tiempo de la pandemia, pero no son datos tan densos como para poderlos considerar como datos creíbles. Así que nosotros tenemos, por otros países, sí. Los países de la región, casi todos han hecho investigación durante la pandemia. Y por supuesto han descubierto lo que nosotras sabemos empíricamente, y en los meses que pasaron después de agosto del año pasado se confirmaron que vivir, por supuesto, encerrada con el enemigo producía violencia, y que las mujeres están en un peligro no solamente por la violencia, sino también de trabajo. Tienen que trabajar más porque tienen que trabajar por la computadora, pero además tienen las tareas de la casa. En fin, que se ha ampliado muchísimo el desgaste y la vida, la cotidianidad, la calidad de la cotidianidad de la vida de las mujeres. No sé si con esto le contesto, que yo sé que a usted le gustan las cifras pim pam, pero pim pam de República Dominicana, nada, no tenemos. Bueno, yo me siento satisfecho con lo que usted ha ofrecido, porque es para uno tener una información. Ciertamente somos un país que estamos 0 en estadística. No importa sobre qué sean las estadísticas. No tenemos estadísticas. Exacto. Nada. Exacto. Y la otra razón que yo daba, di una en la Procuraduría para bajar. Usted no ve que las fuerzas de represión todas dicen que ha bajado la violencia, y nosotros lo vemos empíricamente,
que no es así, que al contrario, que tenemos más violencia, entendemos que tenemos más violencia. Una fue por ese protocolo creado por Procuraduría, y lo otro también es porque los gobiernos, dentro de las falsedades que nos cuentan todos, absolutamente todos los que administran los gobiernos, está siempre el bajar la criminalidad, porque es uno de los topes que más avergüenza y desmoraliza a un Estado, que un Estado no sea capaz de controlar la criminalidad, la delincuencia, etc. Entonces, por eso bajan las cifras, por eso que estoy de acuerdo con usted, no creo en absoluto en las estadísticas. Cuando sean estadísticas, registros que sean científicos, oportunos, que se inviertan, que sepamos en el presupuesto nacional que diga tanto para investigar esto y esto y esto por ministerios o como sea, pero mientras tanto no, mientras tanto yo no creo en las estadísticas así. Creo más en las estadísticas que, bueno, por ejemplo, le voy a dar, no sé si tengo tiempo, pero sí la última, para que sepa las estadísticas cómo se manejan. Se está haciendo un estudio que termina ahora a finales de marzo. Lo está haciendo, creo que la Unión Europea. En este estudio se está tratando de ver cuántas mujeres presas hay por aborto, porque en la República Dominicana hay abortos. No tenemos estadísticas numéricas desde el año 90. En el año 90, Denise Payebonsky y otras sociólogas hicieron un trabajo muy bueno, y para esa época se decía que para el año 89 había 92.000 abortos al año. Ahora no tenemos estadísticas y tenemos una diversidad de maneras de abortar. Tenemos el 50%, y eso yo he hecho investigación el año pasado para Oxfam, el 50% de las mujeres, sobre todo niñas, menores de 12 años. Yo creo que se lo he contado, muchas veces lo he dicho públicamente, ha sido el trabajo más traumático que yo he realizado en los 74 años de vida que tengo. Hay redes en los barrios, y el 50% de los abortos son con medicinas, son medicados. Se usa el misoprostol, que es una medicina que se vende para problemas digestivos y se compra sin receta. Ya no se les vende a las mujeres, pero usted manda a su hermano que se la compre y se acabó. Porque para ser truchimañerosos dominicanos, somos los primeros que nos la inventamos, no hay otros. Pues nos hemos enterado, nosotras preguntamos, bueno, el artículo 317 del aborto existe desde que tenemos el Código Penal de los franceses, cuando la invasión haitiana. ¿Cómo es posible que no hay nadie que esté preso o presa? Porque el 317 es terrible, castiga a todo el mundo, a la mujer que lo hace, a quien la lleva, a quien le avisa quién es, y por sobre todo al médico. Pues hemos descubierto que sí hay datos, que aquí en República Dominicana, y no sé el nombre, por eso no lo digo, pero va a salir en esta investigación en el mes de mayo, a finales, que hay 2 mujeres que están presas por aborto a 30 años. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque el aborto no tiene la pena máxima de 30 años, es de 5 años. Porque muy fácil, han cambiado la calificación. Usted pregunta en la fiscalía, ¿entran casos de aborto? No, ninguno. Le han puesto infanticidio. El infanticidio en nuestra ley es matar a un niño que ya ha nacido, que nació, a un niño. Entonces, mientras que el aborto no,
por medio de brebajes, lo que sea, uno vacía ese útero que está embarazado. Entonces, según los datos penales de oficina, por ejemplo, de defensa pública, que tiene sus datos, dice que para 2018 hubo 12 infanticidios de mujeres adultas y 2 de menores, niñas menores, infanticidios. Noten, y yo quiero que se lo digo porque son 2 calificaciones totalmente diferentes, el infanticidio y el aborto, pero así que lo han clasificado para poder apresar a las mujeres y castigarlas. La Procuraduría dice que en 2017 hubo 1 caso de infanticidio y en 2018 hubo 8 casos. Y la Suprema dice que en ese tiempo hubo 11 casos a nivel nacional de infanticidio, mientras que las fiscalías no dicen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en las estadísticas dominicanas, falseadas en su tipificación de crimen? Por empezar, ustedes lo saben, que yo desde el año 1999 hasta la fecha, mi investigación siempre es jurídico-legal, porque soy abogada, esa es mi base. ¿Y cómo podemos variar las cifras variando la calificación de un crimen? ¿Quién tiene ese poder? Aquí se está haciendo lo que se les da la gana. Y sobre todo con el tema del aborto, que saben que hay patriarcalmente, hay una resistencia muy grande al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como de la salud sexual y salud reproductiva, pues en República Dominicana se juega con esto, con la anuencia de toda una clase política, conservadora o no, que se calla la boca, en fin, esa es la situación que tenemos. Y por eso queremos que se despenalice por causales, porque además de un 10 a un 12%, eso lo dice Salud Pública como estadística, que si dice de un 10 a un 12, yo voy a calcular por lo menos 10 más. De un 10 a un 12% de las muertes maternas son por causa del aborto. Son por causa de abortos inseguros e ilegales. Es decir, esa mujer, esa niña, esa joven que lo hace de cualquier manera, aún sea con el misoprostol, aún también es grave y es peligroso. Es decir, las niñas que están teniendo relaciones desde los 9 años, desde los 8 años, que se embarazan de hombres viejos, que son, aquí yo siempre digo que aquí hay que hacer un estudio de la sexualidad del hombre dominicano, porque yo pienso que aquí hay mucha pederastía, hay hombres que les gustan las niñas, nuevitas, nuevas, y entonces hay niñas que están expuestas a esos, y yo no les digo animales porque los animales son tan buenos y son tan amorosos que es imposible. Pero hay hombres, hay muchas niñas embarazadas que se desembarazan a partir de redes, a quienes se les niega información. Y lo más grande, que es la base de todo, es la educación. No hay educación sexual en la casa porque los padres y las madres somos timoratos, somos hipócritas, vivimos en una sociedad hipócrita y no nos atrevemos a decirle a un niño y a una niña que retarden su vida sexual lo más que puedan. No con el cuentito de que llega virgen al matrimonio, eso es un disparate. Con el cuentito de que tu vida se va a dañar si tú te embarazas. Es decir, una educación sexual también científica y oportuna,
que a una niña de 5 años se le puedan decir cosas, y de 3 y de 4, porque desgraciadamente hay hombres que abusan de niñas de 3 y de 5 y de 4 y de menos, y de bebés. Entonces, bueno, eso es lo más importante que yo les digo, es que vivimos en una sociedad tan hipócrita, que no tenemos educación sexual en las escuelas, les negamos la información a esas niñas, que por supuesto una vez se embarazaron en el barrio, un hombre de al lado que se le ocurrió, mira, esa es nuevita, esa me la guardo para mí, y que empieza a manosearla y a ¿cómo se llama? Legalmente a sugestionarla desde temprano para después ya entonces violarla. Esa niña embarazada va a ir a esa red en el barrio, que es la que le va a dar el consejo. Y imagínense un niño, una niña que le dice a otro niño, a otra niña. Si la niña va y jamás se atreven, me lo han dicho, imposible que se lo diga a mi mamá, porque mi mamá no me hace caso. He entrevistado muchas niñas y muchas mujeres que en su niñez, su mamá, también mamá adolescente, vivía con otro hombre que no era su papá y fue violada por ese hombre, y cuando le dijo a su mamá, mira lo que me hizo este señor, no le creyó. O también tenemos el caso ahora mismo, que está preso de ese señor funcionario del PLD que violó a sus 4 hijas, que es un incestuoso. Y que yo creo que fue la semana pasada, el jueves, yo vi por este medio, por Zoom, vi el juicio que le negaron, por supuesto. Él quiere cambiar porque ya le está condenado en primera instancia a 20 años, y él quiere cambiar no solamente el número de años, sino que quiere irse a su casa a seguir violando. Entonces, díganme ustedes, lo vemos a cada rato y no nos sorprende y no nos duele. Yo cada vez que voy a entrevistar a 4, 5, 6, hasta 7 mujeres y niñas para hacer investigación por aborto, vengo desgomada a mi casa. Déjenme decirle que tengo más de 10 en mi WhatsApp, y me parte el alma, porque no tienen cómo vivir, porque las echan de la casa, porque o no abortaron y tuvieron el niño y no saben. Una niña de 9 años, de 10 años, no sabe ser mamá, ni siquiera una de 13 años, de por Dios. Doña Susi, tenemos sí. que volver, tiene Claro. que... Sagrario, invita a doña Susi Pola más frecuente, porque es mucho lo que hay que hablar Porque con mira, ella. don Jaime, con el tema que le vamos a despedir, es mucho más apasionante que el mismo aborto. Bueno, ¿qué es? De las niñas y la Claro. cadena que es estar en un barrio. Terrible, terrible. Podemos socializar esas investigaciones porque son nuevas, las podemos socializar. Vamos a hacerlo en los próximos días para tener toda esta información clara, que es desgarradora, pero que es la realidad de todos los barrios del país, y hasta en los campos también se están viendo esas barbaridades. Vamos a agradecer a doña Susi Pola y vámonos a la pausa.